Niño humilde descubre falla en proyecto de aeropuerto multimillonario. Mateo Ramírez observaba por tercera vez consecutiva la misma maqueta. El niño de 11 años ajustó los lentes prestados de la biblioteca y se inclinó sobre la mesa, ignorando las miradas impacientes de los 4 ejecutivos en trajes oscuros que esperaban su evaluación. «Todo está mal aquí», murmuró Mateo, señalando con el dedo un área específica de la maqueta que representaba el futuro Aeropuerto Internacional de Valle Nuevo. Alejandro Vega, director de obras de la empresa constructora, soltó un suspiro fuerte y miró el reloj dorado en su muñeca. «Niño, ya son las 4 de la tarde. Tu mamá no estará preocupada». Mateo no apartó los ojos de la maqueta. Su camisa beige estaba arrugada después de un día entero en la escuela, pero había insistido en venir a la oficina de la constructora al descubrir que su ensayo sobre el futuro de nuestra ciudad había llamado la atención de alguien importante. «Señor Alejandro, ¿puede explicarme por qué los aviones aterrizarán justo encima del manto freático de la región?» Los 4 hombres se miraron entre sí. Fernando Mendoza, ingeniero en jefe del proyecto, ajustó la corbata y forzó una sonrisa. «Mateo, eso es muy técnico para tu edad. Tenemos a los mejores especialistas trabajando en este proyecto». «Pero, señor Fernando, en la escuela la maestra Carmen nos enseñó que el manto freático es como un río bajo la tierra. Si construyen encima, el agua se contaminará y los aviones no podrán aterrizar bien cuando llueva mucho». Javier Rojas, representante del gobierno municipal, golpeó ligeramente la mesa. «Mira, Mateo, agradecemos tu curiosidad, pero este proyecto pasó por todas las aprobaciones necesarias. Costó 15.000 millones de pesos y transformará nuestra ciudad». Mateo sintió su corazón acelerarse. Sabía que tenía razón, pero no podía explicarlo de manera que los adultos entendieran. «¿Puedo mostrarles en el mapa?» Traje un libro de la biblioteca que habla de esto. Enrique Fuentes, el mayor de los 4 y presidente de la comisión del aeropuerto, se puso de pie. «Mateo, fue muy interesante platicar contigo, pero ahora tenemos una reunión importante. ¿Qué tal si regresas a casa y hablas con tus papás sobre esta pasión tuya por la aviación?» El niño sintió sus mejillas arder. Tomó su mochila escolar gastada y se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Sé que no me creen, pero voy a demostrar que tengo razón». «Mateo, espera», llamó Alejandro con una expresión más seria. «No queremos que andes hablando del proyecto del aeropuerto. Esa información es confidencial. Pero solo quiero ayudar y lo agradecemos. Solo no le comentes a nadie lo que viste hoy. ¿De acuerdo?» Mateo asintió, pero por dentro nacía una nueva determinación. Bajó los 15 pisos del edificio comercial pensando en cómo podría probar que estaba en lo cierto. Al llegar a casa en la colonia habitacional, Colonia Esperanza, encontró a su madre, Esperanza Ramírez, preparando la cena en la pequeña cocina. A sus 42 años, ella trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes para mantener a Mateo y a su hermana menor, Sofía. «¿Cómo te fue en la empresa, hijo?», preguntó Esperanza sin apartar los ojos de la olla. «Mamá, esos hombres no me creyeron. Van a construir el aeropuerto en el lugar equivocado». Esperanza suspiró y se volvió hacia su hijo. «Mateo, necesitas dejar esto del aeropuerto. Esas personas estudiaron mucho para llegar donde están. Tú solo, eres un niño». «Pero mamá, estoy seguro de lo que vi. El profesor Juan siempre dice que debemos confiar en nuestras observaciones». «El profesor Juan también te dice que te concentres en los estudios de tu edad. Ahora ve a hacer la tarea». Mateo fue al cuarto que compartía con Sofía, de 7 años, y abrió el libro sobre hidrografía que había tomado prestado de la biblioteca. Pasó horas estudiando sobre mantos acuíferos y sus relaciones con el suelo y las construcciones. Al día siguiente, en la escuela municipal Profesor Octavio Paz, Mateo buscó a la profesora Carmen durante el recreo. «Profesora, ¿puedo preguntarle algo sobre geografía?» Carmen Hernández, de 55 años y con 30 en la docencia, le sonrió a su alumno más curioso. «Claro, Mateo, ¿de qué se trata?» Si alguien quisiera construir algo muy pesado, como un aeropuerto, sobre un manto acuífero, ¿qué podría pasar?
Bueno, eso sería muy peligroso. Primero, porque puede contaminar el agua subterránea. Y segundo, porque el suelo puede volverse inestable. ¿Por qué esa pregunta? Mateo dudó. Recordó lo que Alejandro había dicho sobre no comentarlo con nadie. Es solo curiosidad, profesora. Carmen notó la expresión preocupada del niño. Mateo, ¿pasó algo? Te ves inquieto hoy. No, profesora, es que estaba imaginando cómo sería si nuestra ciudad tuviera un aeropuerto. Sería interesante, sí, pero harían falta muchos estudios para elegir el lugar adecuado. Durante el almuerzo, Mateo se sentó con su mejor amigo, Diego Alejandro, un niño de su misma edad, hijo de un mecánico. Diego, ¿sabes dónde está el manto acuífero de esta zona? ¿Manto acuífero? ¿Qué cosa tan rara es esa? Es el agua que está bajo la tierra. Ah, ya sé. Mi papá cavó un pozo en mi casa. Dijo que no puede cavar muy hondo porque arruina el agua de los vecinos. Mateo sintió un destello de esperanza. ¿Tu casa queda cerca de la zona donde van a construir el aeropuerto? ¿Aeropuerto? ¿Qué aeropuerto? Mateo se dio cuenta de que había dicho demasiado. Cambió de tema rápidamente, pero no pudo dejar de pensar en el problema. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Por la tarde, después de la escuela, Mateo decidió caminar hasta el área donde se construiría el aeropuerto. Era un terreno grande y vacío en las afueras de Valle Nuevo del Campo, cercado solo por una alambrada. Encontró un hoyo en la cerca y entró al terreno. Mientras caminaba, notó que en algunas partes el suelo siempre estaba húmedo, incluso en días secos. «Oye, niño, ¿qué haces ahí?» Mateo se volteó y vio a un hombre con overol acercándose. Era Osvaldo, el cuidador del terreno. «Disculpe, don Osvaldo, solo quería ver dónde va a ser el aeropuerto». «¿Me conoces?», preguntó Osvaldo, sorprendido. «Mi mamá limpia la casa de doña Carmen, su vecina. Siempre habla de usted». Osvaldo se relajó un poco. «Ah, eres el hijo de Esperanza. Niño listo como ella. Pero no puedes estar aquí, es peligroso. Don Osvaldo, ha notado que esta parte siempre está mojada». Mateo señaló una zona extensa en el centro del terreno. «Claro que lo noto. Esta tierra es blanda, tiene mucha agua abajo. Por eso creo que van a tener problemas para construir ese aeropuerto». Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Usted también cree que hay problema? Mira, niño, yo trabajo con la tierra desde hace 40 años. Conozco esta región como la palma de mi mano. En esta zona, cualquier cosa pesada que construyan se hundirá o se agrietará. ¿Y los ingenieros saben eso?». Osvaldo se encogió de hombros. «El ingeniero estudia en libros, yo estudio en la práctica. Pero ¿quién va a escuchar a un cuidador viejo como yo?». Mateo se despidió de Osvaldo con una nueva determinación. Ahora estaba seguro de que no se estaba imaginando cosas. En casa, durante la cena, intentó hablar de nuevo con su mamá. «Mamá, hoy hablé con don Osvaldo, el cuidador del terreno del aeropuerto». «Mateo, ya te dije que olvidaras ese asunto». «Pero mamá, él también cree que el lugar está mal». Esperanza golpeó el tenedor en la mesa. «Mateo Ramírez, basta. Vas a parar con esto ahora mismo. Esas personas que están construyendo el aeropuerto son importantes, tienen mucho dinero y poder. Si te pones a molestarlos, puedes causar problemas para nuestra familia». «¿Qué tipo de problemas, mamá?» «Problemas de trabajo, hijo. Yo limpio casas de gente rica. Si piensan que nuestra familia es problemática, puedo perder mis trabajos». Mateo sintió un frío en el estómago. No había pensado que sus acciones podrían perjudicar a su mamá. «Lo siento, mamá. No quería causar problemas. Sé que quieres ayudar, hijo, pero a veces hay que aceptar que no podemos cambiar ciertas cosas». Esa noche, Mateo se quedó despierto mirando al techo de su cuarto. Sofía dormía en la cama de al lado, susurrando bajito como siempre lo hacía. Pensó en la plática con Osvaldo, en la expresión de los ejecutivos cuando mencionó el manto freático, en la preocupación de su mamá. Estaría siendo demasiado terco. A la mañana siguiente, en la escuela, Mateo estaba distraído durante la clase de matemáticas
cuando la maestra Carmen entró al salón y le susurró algo al oído a la maestra Regina. «Mateo Ramírez, ¿puedes venir aquí, por favor?», llamó la maestra Regina. Mateo se levantó con el corazón apretado. En la dirección encontró a su mamá sentada con una expresión seria. «Mamá, ¿qué pasó?». Esperanza miró a su hijo con una mezcla de preocupación e irritación. «Mateo, necesito hablar contigo. Recibí una llamada esta mañana. El director de la escuela, el profesor Carlos, estaba detrás del escritorio con una expresión grave. Mateo, parece que has estado haciendo preguntas sobre el proyecto del aeropuerto. Algunos padres se preocuparon por comentarios que hiciste a otros niños». Mateo sintió que el mundo se le daba vuelta. No recordaba haber hablado del aeropuerto con otros compañeros aparte de Diego. «No dije nada malo, profesor Carlos. El problema, Mateo, es que cierta información sobre proyectos grandes como este es confidencial. Si la gente se preocupa, sin motivo, puede causar problemas para toda la ciudad». Esperanza tomó la mano de su hijo. «Mateo, les prometiste a los señores de la empresa que no hablarías de esto». «Pero mamá, solo quiero que hagan el aeropuerto en el lugar correcto». El director se inclinó hacia adelante. «Mateo, eres un niño muy inteligente, pero a veces nuestra curiosidad nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Los ingenieros que diseñaron el aeropuerto estudiaron muchos años para esto». «¿Entonces estoy equivocado?», preguntó Mateo confundido. «Lo importante es que aprendas a confiar en las personas con más experiencia», dijo el director. Mateo salió de la escuela ese día sintiéndose pequeño y confundido. Su mamá lo llevó a casa en silencio y él se dio cuenta de que había decepcionado a la persona más importante de su vida. Durante el resto de la semana, Mateo trató de concentrarse en sus estudios normales, pero cada vez que pasaba por la biblioteca y veía los libros de geografía e ingeniería, sentía un pellizco en el pecho. El sábado, su mamá lo llevó a ayudarla en el trabajo a casa de doña Elena, una señora adinerada que vivía en una colonia elegante. «Mateo se quedará en el patio mientras yo trabajo», le explicó Esperanza a su patrona. Doña Elena, una mujer de 60 años con cabello canoso bien arreglado, le sonrió al niño. «Qué niño tan educado». «¿Cuántos años tienes, Mateo?» «11 años, doña Elena». «¿Y ya sabes qué quieres ser de grande?». Mateo dudó, recordando todos los problemas que su curiosidad había causado. «Todavía no sé, doña Elena». Mientras su mamá trabajaba, Mateo se quedó leyendo un libro en el patio de la casa. Doña Elena se acercó a él por la tarde. «¿Qué libro tan interesante estás leyendo?». «Es sobre aviación, doña Elena. Lo saqué de la biblioteca». «¿Aviación? ¡Qué coincidencia! Mi difunto esposo era piloto. Tengo varios libros sobre el tema allá adentro». Mateo levantó la vista del libro, interesado. ¿Qué tipo de aviones volaba su esposo? «Aviones pequeños, comerciales». Siempre decía que lo más importante en la aviación era elegir bien dónde aterrizar. «¿Cómo así, doña Elena?». «Bueno, hay que conocer el terreno, saber del viento, la humedad del suelo, esas cosas. Mi marido decía que un piloto experimentado puede sentir si un lugar es seguro con solo mirarlo». Mateo sintió el corazón acelerarse de nuevo. «Doña Elena, ¿usted sabría decir si un lugar es bueno para construir un aeropuerto?». «Yo no, querido, pero tengo todos los libros de mi marido. Si quieres, puedes echarles un vistazo». Mateo pasó el resto de la tarde sumergido en los libros de aviación del difunto esposo de doña Elena. Uno de ellos hablaba específicamente sobre la construcción de aeropuertos y los cuidados necesarios con el suelo. «Esperanza, tu hijo, que es muy inteligente», comentó doña Elena cuando la empleada terminó su trabajo. «Pasó horas estudiando los libros de aviación». «Mateo siempre ha sido demasiado curioso para su propio bien», respondió Esperanza, lanzando una mirada de advertencia a su hijo. «Al contrario, la curiosidad es una cualidad rara. Mateo, si quieres, puedes llevarte algunos libros prestados». En el camino de regreso a casa, Mateo cargaba 3 libros pesados en su mochila y una nueva esperanza en el corazón. «Mamá, creo que encontré información importante sobre aeropuertos». «Mateo, por favor, solo déjame explicarte algo, mamá. Descubrí que antes de construir un aeropuerto hay que hacer un estudio llamado sondeo del suelo.
Si no se hace bien, el aeropuerto puede tener problemas graves. Esperanza dejó de caminar y miró a su hijo. ¿Y tú crees que los ingenieros no hicieron ese estudio? No lo sé, mamá. Pero si lo hicieron, ¿por qué el aeropuerto se va a construir justo encima de la parte más húmeda del terreno? Esperanza suspiró, dividida entre el orgullo por la inteligencia de su hijo y la preocupación por las consecuencias. Mateo, aunque tengas razón, ¿qué puedes hacer? Solo eres un niño. Puedo intentar hablar con alguien que entienda del tema. ¿Quién? Mateo pensó por un momento. La maestra Carmen dijo que tiene un primo ingeniero. Tal vez él pueda ayudarme a entender mejor. Mateo, ¿me prometes que no vas a crear más problemas? Te lo prometo, mamá. Solo quiero estar seguro de lo que estoy diciendo. El lunes, Mateo buscó a la maestra Carmen durante el recreo. Maestra, ¿recuerda que habló de su primo ingeniero? Claro que sí, Mateo. ¿Por qué? Me gustaría mucho hablar con él sobre la construcción de aeropuertos. Carmen observó la expresión seria del niño. Mateo, ¿esto tiene que ver con tus preguntas sobre el manto freático? Sí, maestra. Creo que descubrí algo importante, pero necesito que alguien que entienda del tema me ayude. Carmen pensó un momento. Conocía a Mateo desde hacía 3 años y sabía que era excepcionalmente observador e inteligente para su edad. Mi primo, Rodrigo, es ingeniero civil. Trabaja con cimentaciones de edificios grandes. Puedo llamarlo y preguntarle si aceptaría hablar contigo. En serio lo haría, maestra. Mateo, si estás tan interesado en el tema, debe haber un motivo importante. Esa tarde, Carmen llamó a Mateo a su casa. Mateo, mi primo aceptó hablar contigo. Estará en mi casa mañana por la tarde. Tu mamá puede traerte. Mateo convenció a Esperanza de llevarlo a casa de la maestra Carmen, prometiendo que sería solo una conversación educativa. Rodrigo Hernández era un hombre de 40 años, alto y delgado, con lentes y una expresión amable. Cuando Mateo llegó, estaba sentado en la terraza de la casa de su prima, tomando café. Así que tú eres el Mateo que quiere saber sobre construcción de aeropuertos, dijo Rodrigo extendiendo la mano para saludarlo. Sí, señor Rodrigo. Muchas gracias por aceptar hablar conmigo. Carmen me dijo que tienes algunas dudas técnicas. Puedes preguntar lo que quieras. Mateo respiró hondo y decidió contarlo todo. Habló sobre la visita a la oficina de la constructora, sobre la maqueta, sobre sus observaciones en el terreno y sobre los libros que había estudiado. Rodrigo escuchó todo en silencio, haciendo algunas anotaciones en un cuaderno. Mateo, ¿observaste si en el terreno hay marcas de que ya hicieron sondeos del suelo? ¿Cómo sabría eso, señor Rodrigo? Cuando hacen sondeos, dejan pequeños hoyos en el terreno, generalmente marcados con estacas. Es obligatorio hacerlo antes de cualquier construcción grande. Mateo pensó en la visita al terreno con su Osvaldo. No vi nada así, señor Rodrigo. El terreno estaba liso, solo con la cerca alrededor. Rodrigo anotó algo más. Mateo, lo que vas a decirme ahora es muy importante. ¿Estás seguro de que la parte más húmeda del terreno es exactamente donde está planeada la pista de aterrizaje? Sí, señor. En la maqueta estaba muy claro, y su Osvaldo confirmó que esa parte siempre está mojada. Rodrigo guardó silencio por unos minutos, mirando sus notas. Mateo, voy a ser muy honesto contigo. Si tus observaciones son correctas, puede haber un problema serio en el proyecto de este aeropuerto. Mateo sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Qué cree que debería hacer? Primero, necesito verificar algunas cosas. ¿Podrías mostrarme el terreno? Claro, señor Rodrigo, pero necesito que entiendas algo importante. Si realmente hay un problema en el proyecto, las personas involucradas no se van a alegrar cuando lo descubramos. Mateo pensó en la preocupación de su madre, en la conversación tensa en la escuela, en la advertencia de los ejecutivos. ¿Cree que puede ser peligroso? No peligroso físicamente, Mateo, pero cuando hay mucho dinero de por medio, las personas pueden reaccionar de forma desagradable. ¿Estás preparado para eso? Mateo miró a su madre, que había estado escuchando la conversación desde la sala. Mamá, ¿qué opina? Esperanza se acercó con una expresión preocupada. Rodrigo, ¿realmente crees que Mateo podría tener razón? Esperanza, por lo que describió, hay señales de que el proyecto podría tener problemas técnicos serios.
Como ingeniero tengo la obligación de verificarlo. Pero si esto causa problemas para mi familia. Rodrigo miró a madre e hijo con comprensión. Puedo hacer la verificación técnica, sin involucrar directamente a Mateo. Si hay problemas, asumiré la responsabilidad de reportarlo a las autoridades. Mateo sintió una inmensa gratitud hacia el ingeniero. Gracias, señor Rodrigo. ¿Cuándo puede ir a ver el terreno? ¿Qué tal mañana por la mañana? Pero iré solo primero. Si necesito tu ayuda para ubicar puntos específicos, te llamo después. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Por primera vez en semanas, sentía que alguien lo estaba tomando en serio. A la mañana siguiente, durante la clase, Mateo no podía concentrarse. Se imaginaba a Rodrigo en el terreno, verificando sus observaciones. Por la tarde, al llegar a casa, encontró a su madre al teléfono con una expresión tensa. Sí, entiendo. No, mi hijo no quiso causar problemas. Está bien, gracias. Esperanza colgó el teléfono y se volvió hacia Mateo. Era doña Elena. Dijo que algunos vecinos comentaron que vieron a un ingeniero midiendo el terreno del aeropuerto esta mañana. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Eso es malo, mamá? No lo sé, hijo, pero doña Elena parecía preocupada. Dijo que tal vez sea mejor que no te lleve más por allá por un tiempo. Antes de que Mateo pudiera responder, el teléfono sonó de nuevo. Era la profesora Carmen. Mateo, mi primo quiere hablar contigo, urgentemente. Está aquí en casa. Mateo y Esperanza corrieron a la casa de la profesora. Rodrigo estaba en la terraza, pero su expresión era muy diferente a la del día anterior. Parecía preocupado y agitado. Mateo, necesito hablar contigo sobre lo que encontré en el terreno. ¿Descubrió algo? Sí, y no son buenas noticias. Rodrigo abrió un cuaderno lleno de notas y dibujos. Primero, tenías razón sobre la humedad del suelo. Hice algunas mediciones básicas y es evidente que hay un manto freático muy cerca de la superficie en el área central del terreno. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y eso es malo de verdad? Muy malo. Pero lo peor es que encontré evidencia de que alguien ya lo sabía. ¿Cómo así?, preguntó Esperanza. Encontré marcas antiguas de sondeo en el terreno. Pozos tapados y estacas enterradas. Alguien hizo el estudio del suelo y luego intentó ocultar los resultados. Mateo sintió un escalofrío. ¿Por qué alguien haría eso? Solo hay una explicación lógica. Los resultados del sondeo mostraron que el terreno no es apto para la construcción, pero aún así decidieron seguir con el proyecto. Carmen, que había estado escuchando todo, intervino. Rodrigo, eso no es ilegal. Es un delito, Carmen. Falsificación de informes técnicos en obra pública. Las personas responsables pueden ir a la cárcel. Mateo miró a su madre que estaba pálida. Señor Rodrigo, ¿qué pasa ahora? Mateo, necesito reportar esto a las autoridades competentes. Pero antes quiero que sepas que a partir de ahora las cosas pueden complicarse. ¿Complicarse? ¿Cómo? Las personas involucradas en este proyecto intentarán impedir que revelemos la verdad. Dirán que estamos mintiendo, intentarán desacreditarnos. Esperanza tomó la mano de su hijo. Rodrigo, ¿mi familia podría estar en peligro? Esperanza, seré honesto. Cuando hay mucho dinero en juego, algunas personas pueden intentar intimidar a quienes denuncian irregularidades. Mateo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mamá, tal vez sea mejor dejarlo pasar. No, Mateo, dijo Esperanza, sorprendiendo a todos. Si tienes razón y si realmente hay peligro para la ciudad, debemos hacer lo correcto. Rodrigo sonrió por primera vez desde que habían llegado. Mateo, tienes una madre muy valiente. ¿Qué necesitamos hacer ahora?, preguntó Mateo. Primero documentaré mejor todo lo que encontré. Luego acudiré al Consejo Regional de Ingeniería para hacer la denuncia oficial. ¿Cuánto tiempo tomará? Algunas semanas, por lo menos. Mientras tanto, Mateo, debes guardar silencio sobre esto. No hables con nadie en la escuela, no comentes con otros adultos. ¿Ni con mis amigos? Especialmente con tus amigos. Los niños podrían comentárselo a sus padres y la noticia podría llegar a las personas equivocadas. Mateo prometió guardar silencio, pero sabía que sería difícil. Por primera vez un adulto lo tomaba en serio, pero al mismo tiempo sentía el peso de un secreto
demasiado grande para su edad. La semana siguiente, Mateo intentó mantener su rutina normal en la escuela, pero notó que algunos maestros lo miraban de forma distinta, como si supieran algo. El jueves, durante el recreo, Diego se acercó a él con una expresión extraña. «Mateo, mi papá quiere hablar contigo». «¿Hablar conmigo? ¿Por qué?» «Dijo que tiene que ver con el aeropuerto, que has estado haciendo preguntas sobre eso». Mateo sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo se había enterado el padre de Diego? «¿Cuándo quiere hablar conmigo?» «Esta tarde. Mi mamá ya habló con la tuya». Mateo pasó el resto del día nervioso. Por la tarde, su madre lo acompañó a la casa de Diego, una construcción sencilla en el mismo barrio donde vivían. Joaquín Rojas, padre de Diego, era un hombre bajo y fuerte, con las manos callosas de quien había trabajado como mecánico por 20 años. Recibió a Mateo y a Esperanza en la pequeña sala de la casa. «Mateo, necesito hablar contigo sobre esto del aeropuerto». «Sí, señor Joaquín. Recibí una visita esta mañana. 2 hombres de traje preguntando por ti. Querían saber si habías estado haciendo preguntas sobre el proyecto del aeropuerto». Esperanza apretó la mano de su hijo con más fuerza. «¿Qué clase de hombres?» «Dijeron que eran de la empresa que está construyendo el aeropuerto. Están preocupados porque alguien está difundiendo información falsa sobre el proyecto». Mateo sintió el corazón acelerarse. «¿Qué le respondió usted?» «Dije que no sabía nada, pero me dieron un recado para ti». Joaquín tomó una tarjeta de visita de encima de la mesa. «Dijeron que si sigues difundiendo mentiras sobre el aeropuerto, tu familia podría tener problemas». Esperanza palideció. «¿Qué tipo de problemas?» «No lo especificaron, pero dejaron claro que sería mejor que ustedes pararan con esto». Mateo miró la tarjeta. Era de Alejandro Vega, el mismo ejecutivo que había conocido el primer día. «Señor Joaquín, ¿preguntaron algo más?» «Preguntaron de dónde sacaste la información sobre el proyecto». «Dije que no lo sabía». «Gracias por no haber dicho nada». «Mateo, ¿puedo darte un consejo? Estas personas tienen mucho poder. Si te están amenazando es porque están realmente preocupadas. Tal vez sea mejor dejarlo aquí». En el camino de regreso a casa, Esperanza y Mateo caminaron en silencio. Solo al llegar a casa ella habló. «Mateo, tengo miedo». «Yo también, mamá. Tal vez deberíamos olvidar todo este asunto». Mateo pensó en las palabras de Rodrigo, en la importancia de hacer lo correcto, en el peligro que el aeropuerto podría representar para la ciudad. «Mamá, ¿y si el aeropuerto realmente es peligroso? ¿Y si otras personas resultan heridas por eso?» «Mateo, eres un niño. No es tu responsabilidad salvar al mundo». «No es salvar al mundo, mamá. Es salvar nuestra ciudad». Esperanza suspiró, dividida entre proteger a su hijo y sentirse orgullosa de su valentía. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Se quedó pensando en la visita de los hombres de traje, en la amenaza velada, en la responsabilidad que cargaba. A la mañana siguiente, en la escuela, Mateo notó que la profesora Carmen estaba diferente. Evitaba mirarlo directamente y parecía nerviosa. Durante el recreo se acercó a ella. «Profesora Carmen, ¿está todo bien? Mateo, necesito hablar contigo después de clase». «¿Pasó algo?» «Después, Mateo. Ahora ve a jugar con tus compañeros». Mateo pasó el resto del día ansioso. Cuando terminó la última clase, Carmen le pidió que se quedara en el salón. «Mateo, mi primo Rodrigo me llamó anoche. Está preocupado». «¿Por qué, profesora?» «Alguien entró a su oficina. Se llevaron todos los documentos y notas sobre el terreno del aeropuerto». Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Cómo pasó eso? No fue un robo común, no se llevaron nada de valor, solo los papeles relacionados con el aeropuerto, y dejaron un mensaje». «¿Qué mensaje?» «Dijeron que dejara de meterse donde no lo llaman». Mateo se sentó en uno de los pupitres, sintiendo el peso de la situación. «Profesora, ¿esto significa que se rindieron?» «Rodrigo tiene miedo, Mateo. Dijo que tal vez sea mejor que ustedes no se involucren más en esto». «¿Pero y el peligro del aeropuerto?» «Mateo, a veces hay que aceptar que no podemos cambiar ciertas cosas, aunque estén mal». Mateo salió de la escuela ese día sintiéndose derrotado. Parecía que todas las puertas se estaban cerrando. En casa,
encontró a su madre hablando en voz baja por teléfono. Cuando lo vio, colgó rápidamente. ¿Quién era, mamá? Era doña Elena. Ella dijo que ya no puede darme trabajo. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por mi culpa? No lo dijo así, hijo. Solo mencionó que va a viajar y no necesitará una empleada doméstica por un tiempo. Mateo supo que su madre mentía para protegerlo. Mamá, lo arruiné todo, ¿verdad? Esperanza abrazó a su hijo. No, Mateo. Intentaste hacer lo correcto. A veces el mundo no está preparado para personas como tú. ¿Qué haremos ahora? Seguir con nuestra vida, hijo. Yo encontraré otro trabajo. Esa noche, durante la cena, Sofía notó que su hermano estaba triste. Mateo, ¿por qué no estás comiendo? No tengo hambre, Sofía. Es por lo del aeropuerto. Mateo levantó los ojos sorprendido. ¿Cómo sabes lo del aeropuerto? Te escuché platicando con mamá. Descubriste que lo van a construir en el lugar equivocado, ¿verdad? Mateo miró a su hermanita, impresionado por su perspicacia. Sí, Sofía, pero parece que nadie quiere escuchar. ¿Sabes lo que dijo la maestra en mi clase sobre eso? ¿Qué? Que cuando una persona sabe que algo está mal, tiene que seguir intentando hasta que lo arregle. Mateo sonrió por primera vez en días. Tu maestra es muy sabia, Sofía. Entonces no vas a rendirte. Mateo miró a su mamá, que los observaba con una expresión cansada. No sé, Sofía, tal vez sea mejor rendirse. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El fin de semana, Mateo ayudó a su mamá con los quehaceres, tratando de no pensar en el aeropuerto. Pero cuando estaba tendiendo la ropa en el patio, escuchó voces en la casa de al lado. Doña Marta, la vecina de 70 años, platicaba con otra señora sobre el aeropuerto. No entiendo, Norma. Dicen que será la salvación de la ciudad, pero mi nieto que estudia ingeniería dijo que la ubicación es rara. ¿Cómo así, Marta? Dijo que normalmente los aeropuertos no se construyen en zonas pantanosas, y ese terreno siempre ha sido húmedo. Mateo dejó de tender la ropa, prestando atención a la conversación. Pero los ingenieros deben saber lo que hacen, ¿no? Eso pienso yo también. Pero mi nieto dijo algo interesante. Contó que conoce a un chico del barrio que descubrió problemas en el proyecto. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué chico? No sé su nombre, pero dijo que es muy inteligente y que tal vez tenga razón en lo que observó. Mateo entró corriendo a la casa. Mamá, hay más gente que cree que el aeropuerto puede tener problemas. Mateo, prometiste que lo olvidarías. Pero, mamá, doña Marta estaba hablando con la vecina. Su nieto también cree que hay algo mal. Esperanza suspiró. Mateo, aunque otros sospechen, ¿qué cambia? ¿Viste lo que le pasó a Rodrigo? Mamá, ¿y si encontramos más personas que entiendan del tema? Si fuéramos varios denunciando, no podrían intimidar a todos. Esperanza miró a su hijo por un largo momento. Mateo, no vas a dejar esto, ¿verdad? No puedo, mamá. Cada vez que pienso en el aeropuerto construyéndose en el lugar equivocado, imagino aviones con problemas, gente lastimándose. Está bien, pero si seguimos con esto, lo haremos bien. Nada de que salgas solo haciendo preguntas. Todo lo haremos juntos. Mateo abrazó a su mamá, sintiendo una nueva esperanza. Gracias, mamá, pero con una condición. Si en algún momento creo que estamos en peligro real, paramos de inmediato. Trato hecho. El lunes, Mateo buscó a doña Marta por la tarde. Doña Marta, ¿puedo hablar con usted sobre su nieto? Claro, Mateo. ¿Qué quieres saber? Dijo que estudia ingeniería y cree que hay problemas con el aeropuerto. Doña Marta lo invitó a pasar y le sirvió un vaso de jugo. Mi nieto Ricardo estudia ingeniería en la Universidad de San Andrés. Me visita todos los fines de semana. ¿Y sabe sobre construcción de aeropuertos? No específicamente, pero sabe de cimientos y suelos. Dijo que le dio curiosidad cuando supo de la ubicación elegida. Doña Marta, ¿podría platicar conmigo? Mateo, ¿por qué te interesa tanto esto? Mateo dudó, recordando los consejos de no revelar demasiado.
Es que yo también estudio aviación, doña Marta, y algunas cosas que vi en el proyecto me dieron curiosidad. ¿Qué tipo de cosas? Mateo decidió confiar en su vecina. Doña Marta, visité la oficina de la constructora y vi la maqueta del proyecto. Noté que la pista principal se va a construir en la parte más húmeda del terreno. Doña Marta se quedó pensativa. ¿Y tú crees que eso es peligroso? Sí, lo creo. Y no soy solo yo. Ya hablé con otras personas que entienden del tema. Mateo, voy a llamar a mi nieto esta noche. Si él quiere hablar contigo, organizamos una reunión para el próximo fin de semana. Mateo salió de la casa de doña Marta más animado de lo que había estado en semanas. Finalmente alguien estaba dispuesto a ayudarlo sin miedo. Por la noche, durante la cena, le contó a su madre sobre la conversación. Mamá, tal vez doña Marta pueda ayudarnos. Mateo, doña Marta es una señora mayor. No quiero que se meta en problemas por nuestra culpa. Pero ella misma ofreció ayuda, mamá, y su nieto entiende del tema. Esperanza pensó por un momento. Está bien, pero vamos con calma. Primero hablemos con ese joven y veamos qué piensa. El miércoles, doña Marta tocó la puerta de la casa de Mateo. Mateo, hablé con mi nieto. Tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Puedes venir aquí el sábado por la tarde? Claro, doña Marta, muchas gracias. Pero te pidió que traigas alguna documentación o foto del proyecto, si tienes. Mateo recordó los libros que había pedido prestados a doña Elena y los dibujos que había hecho basándose en la maqueta. Tengo algunas notas y dibujos, doña Marta. Perfecto. Ricardo llegará como a las 2. Mateo pasó los siguientes días organizando toda la información que había recopilado. Redibujó la maqueta del aeropuerto con todos los detalles que podía recordar. Anotó todas las observaciones que había hecho en el terreno y preparó una lista de preguntas técnicas. El sábado por la mañana estaba nervioso y ansioso. Esperanza notó su estado. Mateo, respira hondo. Todo va a salir bien. Mamá, ¿y si él también cree que estoy imaginando cosas? Hijo, ya hablaste con un ingeniero profesional que confirmó tus sospechas. No estás imaginando nada. A las 2 en punto, Mateo tocó la puerta de doña Marta. Ricardo Hernández era un joven de 22 años, alto y delgado, con una apariencia seria pero amable. ¿Tú eres el Mateo que descubrió problemas en el aeropuerto?, preguntó, Ricardo estrechando su mano. Sí, señor Ricardo. Muchas gracias por aceptar hablar conmigo. Puedes llamarme solo Ricardo. Mi abuela me contó un poco sobre tus observaciones. Me interesó mucho. Mateo mostró todos sus dibujos, notas y explicó detalladamente todo lo que había observado y descubierto. Ricardo escuchó con atención, haciendo preguntas técnicas y anotando puntos importantes. Mateo, tus observaciones son muy precisas para alguien de tu edad. ¿Cómo aprendiste sobre estas cuestiones técnicas? Estudié mucho en libros de la biblioteca, Ricardo, y hablé con algunas personas que entienden del tema. ¿Quién más sabe sobre esto? Mateo contó sobre Rodrigo, omitiendo el detalle sobre la invasión de la oficina. Mateo, necesito ver el terreno en persona. ¿Podrías llevarme ahí? Claro, ¿cuándo quieres ir? ¿Qué tal ahora? Tengo el coche de mi abuela. Mateo pidió permiso para avisar a su madre y los tres se dirigieron al terreno de Limones en el aeropuerto. Cuando llegaron, Ricardo quedó impresionado por el tamaño del área. Mateo, muéstrame exactamente dónde observaste la humedad del suelo. Mateo guió a Ricardo por el área, señalando los puntos específicos que había notado. El joven ingeniero hizo varias mediciones con instrumentos que había traído. Mateo, tenías toda la razón. Esta área tiene señales claras de un manto freático cerca de la superficie. ¿Y eso es peligroso para un aeropuerto? Muy peligroso. Puede causar hundimientos en la pista, problemas de drenaje y, en casos extremos, accidentes graves. Doña Marta, que había estado observando, se acercó. Ricardo, ¿eso significa que mi vecino tenía razón? Sí significa, abuela. Mateo hizo una observación técnica excelente. Mateo sintió una ola de alivio y orgullo. Entonces, ¿no estoy imaginando cosas? Definitivamente no, Mateo. Pero ahora necesitamos pensar qué hacer con esta información. ¿Qué sugieres? Ricardo pensó por un momento. Mateo,
Voy a hablar con algunos profesores de mi facultad. Ellos pueden orientarnos sobre cómo proceder de forma oficial. ¿Crees que nos tomarán en serio? Mateo, los datos técnicos son datos técnicos. Si están correctos, la edad de la persona que los descubrió no importa. En el camino, de regreso, Mateo se sentía más esperanzado de lo que había estado en semanas. Doña Marta, muchas gracias por ayudarme. Mateo, estás haciendo lo correcto. Si ese aeropuerto realmente puede ser peligroso, alguien tiene que hablar al respecto. ¿Y si la gente trata de intimidarnos como lo hicieron con Rodrigo? Doña Marta miró a su nieto. Ricardo, cuéntale a Mateo sobre tu profesor asesor. Mi profesor, el doctor Enrique, es especialista en cimentaciones y ya ha trabajado en casos de irregularidades en obras públicas. No se intimida fácilmente. Mateo sintió nacer una nueva esperanza. ¿Cuándo puedes hablar con él? El lunes, lo primero. Voy a preparar un informe técnico basado en tus observaciones y en las mediciones que hice hoy. ¿Y después? Después, haremos la denuncia oficial ante las autoridades competentes. Pero esta vez, lo haremos todo de forma organizada y con un respaldo técnico sólido. Esa noche, Mateo le contó todo a su madre. Mamá, creo que finalmente encontramos personas que pueden ayudarnos de verdad. Mateo, estoy orgullosa de ti, pero aún estoy preocupada por nuestra seguridad. Ricardo dijo que su profesor ya ha manejado casos así antes. Sabe cómo protegerse. Esperanza abrazó a su hijo. Entonces sigamos adelante, hijo, pero promete que tendrás cuidado. Te lo prometo, mamá. El lunes, Mateo apenas pudo concentrarse en la escuela. No dejaba de imaginar a Ricardo hablando, con el profesor presentando el informe, planeando los siguientes pasos. Por la tarde, cuando llegó a casa, encontró a su madre al teléfono con Ricardo. Sí, acaba de llegar. Mateo, es Ricardo. Quiere hablar contigo. Mateo tomó el teléfono con el corazón acelerado. Hola, Ricardo. Mateo, tengo buenas y malas noticias. Dime. La buena noticia es que mi profesor quedó muy impresionado con tus observaciones. Confirmó que hay irregularidades serias en el proyecto. Y la mala noticia, dijo que vamos a enfrentar una lucha difícil. Las personas involucradas en el proyecto tienen mucho poder y dinero. Mateo sintió un vacío en el estómago. ¿Pero vamos a lograr detener el aeropuerto? Lo intentaremos, Mateo, pero el profesor advirtió que puede tomar meses, tal vez años. ¿Años? Mateo, debes entender que este tipo de denuncia es un proceso largo. Tendremos que probar nuestras afirmaciones en varias instancias diferentes. Mateo se sintió desanimado. ¿Y mientras tanto ellos pueden seguir construyendo? No necesariamente. El profesor dijo que podemos pedir una orden judicial para detener las obras hasta que se haga una pericia independiente. ¿Cómo funciona eso? Vamos a necesitar un abogado especializado en derecho ambiental y urbanístico, y vamos a necesitar reunir más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? Documentos oficiales, informes técnicos, testigos. El profesor nos está ayudando a preparar una estrategia. Mateo se animó de nuevo. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, Mateo. Pero necesito que seas paciente y necesito que sigas guardando secretos sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si las personas involucradas en el proyecto descubren nuestra estrategia antes de tiempo, pueden tratar de obstaculizarnos. Mateo prometió guardar silencio y colgó el teléfono con sentimientos contradictorios. Estaba feliz por tener apoyo técnico, pero preocupado por la complejidad de la situación. Durante la semana siguiente, Mateo notó movimientos extraños alrededor de su casa. Carros que no conocía pasaban varias veces por la calle, siempre despacio, con los ocupantes mirando hacia su casa. El jueves, cuando regresaba de la escuela, vio a dos hombres de traje hablando con doña Marta frente a su casa. Cuando lo vieron, se alejaron rápidamente. Mateo corrió hacia doña Marta. Doña Marta, ¿quiénes eran esos hombres? Doña Marta parecía nerviosa y afectada. Mateo, preguntaron por ti y por mi nieto. ¿Qué querían saber? Querían saber si ustedes andaban investigando el aeropuerto. Dijeron que están difundiendo información falsa. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué les contestó? Les dije que no sabía nada, pero fueron muy insistentes, Mateo.
Dejaron claro que sería mejor que ustedes dejaran eso. ¿Ya le avisó a Ricardo? Ya le llamé. Dijo que fueras a su casa esta noche. Mateo llegó a casa preocupado y le contó todo a su mamá. Mamá, descubrieron lo de Ricardo y doña Marta. Mateo, tengo mucho miedo, tal vez sea hora de parar. Pero mamá, el profesor de Ricardo dijo que vamos a lograr detener la construcción. Mateo, nuestra seguridad es más importante que cualquier aeropuerto. Antes de que Mateo pudiera responder, alguien tocó la puerta. Era Ricardo con una expresión seria. Mateo, Esperanza, necesito hablar con ustedes urgentemente. Entró y se sentó en la sala pequeña. Los están vigilando. A mi abuela también. Y hoy descubrí que están investigando a mi profesor en la universidad. Esperanza palideció. ¿Eso significa que estamos en peligro? No lo sé, Esperanza, pero significa que están tomando nuestra denuncia muy en serio. ¿Hasta qué punto?, preguntó Mateo. Mateo, mi profesor tiene experiencia con estos casos. Dijo que cuando hay mucho dinero de por medio, algunas personas pueden intentar cualquier cosa para proteger sus intereses. ¿Qué tipo de cosas? Pueden intentar desacreditarnos públicamente, sobornar autoridades, intimidar testigos. Mateo sintió un peso en el estómago. ¿Y si eso no funciona? Ricardo miró a madre e hijo con seriedad. Mateo, voy a ser muy honesto contigo. Si estas personas realmente están dispuestas a hacer lo que sea para proteger el proyecto, ustedes podrían estar en riesgo. Esperanza tomó la mano de su hijo. Ricardo, creo que debemos parar aquí. Esperanza, entiendo tu preocupación, pero ahora tal vez sea demasiado tarde para parar. ¿Cómo así? Ya saben que descubrieron los problemas en el proyecto. Aunque dejen de investigar, pueden querer asegurarse de que no hablen con nadie al respecto. Mateo sintió una ola de culpa. Ricardo, ¿puse en peligro a mi familia? Mateo, hiciste lo correcto. El problema es que algunas personas no quieren que se haga lo correcto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ricardo respiró hondo. Mi profesor sugirió que se vayan de la ciudad por unas semanas mientras hacemos la denuncia oficial. ¿Irnos de la ciudad?, exclamó Esperanza. ¿Y mi trabajo? ¿Y la escuela de Mateo? Esperanza, puede ser temporal, solo hasta que consigamos protección oficial para ustedes. Mateo miró a su mamá, viendo el miedo en sus ojos. Mamá, tal vez sea lo mejor. Si nos quedamos, podríamos estorbar el trabajo de Ricardo. Mateo, no tenemos dinero para viajar y no tenemos a dónde ir. Ricardo pensó un momento. Mi abuela tiene una hermana en el interior. Tal vez pueda recibirlos un tiempo. ¿Y de verdad crees que es necesario? Esperanza, prefiero pecar por exceso de cuidado. Si se quedan y pasa algo, nunca me perdonaré. Esa noche Mateo apenas pudo dormir. No dejaba de pensar en cómo una simple observación sobre un aeropuerto se había convertido en algo tan complicado. Por la mañana, durante el desayuno, Sofía notó que los adultos estaban diferentes. ¿Por qué todos están tristes?, preguntó ella. Mateo miró a su hermanita pensando cómo explicar la situación. Sofía, tal vez necesitemos viajar por unos días. ¿Viajar a dónde? A visitar a una señora en el campo, amiga de doña Marta. Es por el aeropuerto. Mateo se sorprendió por la percepción de su hermana. ¿Cómo lo sabes? Mateo, yo escucho cuando hablan. Sé que descubriste que van a construir el aeropuerto en el lugar equivocado. Esperanza intervino. Sofía, a algunas personas no les gustó que Mateo descubriera eso. Por eso quizá sea mejor que salgamos de la ciudad un tiempo. Las personas malas nos van a hacer daño. Mateo sintió el corazón apretarse al ver el miedo en los ojos de su hermana. No, Sofía, saldremos solo para asegurarnos de que nada pase. Sofía pensó un momento. Mateo, ¿hiciste lo correcto al descubrir lo del aeropuerto? Creo que sí. Entonces no importa si la gente se enojó. La maestra siempre dice que hacer lo correcto a veces es difícil. Mateo abrazó a su hermana, impresionado por su sabiduría. Por la tarde Ricardo volvió con más información. Mateo, hablé con mi profesor y un abogado. Creen que deben salir de la ciudad lo antes posible. ¿Pasó algo nuevo? El abogado descubrió que la constructora contrató a una empresa de seguridad para investigarlos. Esperanza palideció. ¿Qué tipo de investigación?
Quieren saber todo de ustedes, dónde trabajan, dónde estudian, con quién hablan. Buscan algo para desacreditar a Mateo. ¿Cómo pueden desacreditar a un niño? Pueden inventar que Mateo miente, que alguien les paga para difundir rumores, cualquier cosa para quitarle credibilidad a la denuncia. Mateo sintió una mezcla de enojo y miedo. Ricardo, ¿cuándo podremos volver a casa? Mateo, mi profesor dijo que una vez hecha la denuncia oficial y con protección de las autoridades, podrán regresar. ¿Cuánto tardará eso? Unas semanas, quizá un mes. Mateo miró a su madre viendo la preocupación en su rostro. Mamá, ¿qué piensas? Esperanza suspiró. Mateo, creo que no hay opción. Si realmente estamos en riesgo, es mejor irnos. ¿Entonces nos vamos? Vamos, hijo. Pero cuando esto acabe, ¿prometes que no te meterás más en líos? Mateo sonrió por primera vez en días. Lo prometo, mamá, pero solo después de salvar la ciudad del aeropuerto peligroso. Ricardo organizó todo para que salieran al día siguiente. La hermana de doña Marta, doña Josefina, vivía en un pueblito del campo llamado Aguas Claras, a 2 horas de Valle Nuevo. Doña Josefina ya sabe que llegarán, dijo Ricardo. Tiene una casa grande y estará feliz de recibirlos. ¿Y cómo sabremos qué pasa aquí?, preguntó Mateo. Les llamaré todos los días, y en cuanto haya novedades importantes, les aviso enseguida. Esa noche, Mateo hizo sus maletas pensando en todo lo ocurrido en las últimas semanas. Una parte de él temía lo que pudiera pasar, pero otra estaba orgullosa de luchar por algo importante. Mateo, llamó Sofía desde el otro lado de la habitación. ¿Crees que podremos detener el aeropuerto? No lo sé, Sofía, pero al menos lo intentamos. ¿Y crees que fue bien que saliéramos de casa? Mateo reflexionó sobre la pregunta. Creo que sí. A veces hacer lo correcto tiene un precio, y el nuestro es estar lejos un tiempo. ¿Pero volveremos? Sí, Sofía, y cuando regresemos, nuestra ciudad estará más segura. A la mañana siguiente, Ricardo llegó temprano para llevarlos a Aguas Claras. Doña Marta estaba en la puerta despidiéndolos con tristeza. Cuídense mucho, dijo abrazando a Mateo. Y no se rindan, están haciendo lo correcto. Durante el viaje, Mateo miraba por la ventana del carro pensando en casa, en la escuela, en los amigos que había dejado sin explicación. Ricardo, ¿mis maestros sabrán por qué no fui a la escuela? Tu mamá habló con la directora. Le dijo que tenían que viajar por asuntos familiares. ¿Y cuándo regresemos? Mateo, cuando regresemos, vas a ser reconocido como el niño que salvó a la ciudad de un aeropuerto peligroso. Mateo sonrió, imaginando cómo sería ese reconocimiento. Aguas Claras era un pueblo pequeño y tranquilo, con calles empedradas y casas antiguas bien conservadas. Doña Josefina era una señora de 70 años, hermana de doña Marta, que los recibió con mucho cariño. Sean bienvenidos a mi casa, dijo ella, abrazando a cada uno. Carmen me contó todo sobre ustedes. Mateo, eres un niño muy valiente. La casa de doña Josefina era grande y antigua, con un patio lleno de árboles frutales y un jardín bien cuidado. Mateo y Sofía se quedaron en un cuarto con 2 camas, y Esperanza se quedó en el cuarto de al lado. Aquí estarán seguros, dijo doña Josefina durante el almuerzo. Y Mateo, si quieres, hay una biblioteca municipal donde puedes seguir estudiando sobre aviación. Mateo se animó con la idea. ¿Usted conoce a la bibliotecaria? Claro que sí. Doña Regina es muy estudiosa, estoy segura de que le gustará platicar contigo. Por la tarde, Ricardo llamó con las primeras noticias. Mateo, mi maestro y el abogado hicieron la primera parte de la denuncia hoy. ¿Cómo les fue? Mucho mejor de lo que esperábamos. La autoridad responsable dijo que abrirá una investigación oficial. ¿Eso significa que van a parar la construcción? Todavía no, pero van a hacer una peritación independiente en el terreno. Mateo sintió una oleada de esperanza. ¿Cuándo será esa peritación? La próxima semana. Y Mateo, hay algo más. ¿Qué? Un periodista se interesó en la historia. Quiere hacer un reportaje sobre el niño que descubrió problemas en el aeropuerto. Mateo se sorprendió. ¿Un periodista? ¿Cómo se enteró? El abogado se lo contó.
Dijo que puede ser importante tener el apoyo de la prensa. ¿Y si a la gente de la constructora no le gusta? Mateo, llegó el momento de hacer esto público. Así será más difícil que traten de intimidarlos. Esa noche, Mateo le contó todo a su mamá y a doña Josefina. Mamá, tal vez pronto podamos volver a casa. Mateo, todavía estoy preocupada. ¿Y si esa gente se enoja más? Doña Josefina intervino. Esperanza, a veces se necesita valor para hacer lo correcto. Mateo está mostrando un valor que muchos adultos no tienen. Doña Josefina tiene razón, mamá. Si nos rendimos ahora, van a seguir construyendo el aeropuerto en el lugar equivocado. Esperanza miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Está bien, Mateo. Vamos hasta el final. Al día siguiente, Mateo visitó la biblioteca municipal de Aguas Claras. Doña Regina, la bibliotecaria, era una mujer de 50 años con lentes y una sonrisa amable. ¿Tú eres el Mateo del que me habló doña Josefina, el niño que descubrió problemas en el aeropuerto? Sí, doña Regina, estoy aquí en el pueblo por unos días. ¡Qué coincidencia! Tengo varios libros sobre ingeniería aeroportuaria. Un profesor de la universidad nos los donó el año pasado. Mateo pasó toda la mañana estudiando los libros, profundizando sus conocimientos sobre construcción de aeropuertos y los problemas que podrían surgir con cimientos inadecuados. Por la tarde, Ricardo llamó con más novedades. Mateo, adelantaron. La peritación será mañana. ¿Por qué la adelantaron? El periodista que va a hacer el reportaje sobre ti logró acelerar el trámite. Tiene influencia en la autoridad responsable. ¿Y ustedes van a estar ahí? Mi maestro y yo vamos a acompañar toda la peritación. Y Mateo quieren que tú también estés presente. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quieren que vaya a Valle Nuevo? Sí. El experto a cargo quiere hablar contigo sobre tus observaciones. Pero, ¿y si es peligroso? Mateo, será en horario laboral, con varias autoridades presentes. Además, el periodista estará ahí. No habrá peligro. Mateo habló con su mamá y doña Josefina sobre el viaje. Mamá, necesito ir. Es mi oportunidad de explicarle al experto todo lo que observé. Mateo, tengo miedo de que regreses a Valle Nuevo. Esperanza, dijo doña Josefina. Tal vez sea importante que Mateo esté presente. Al fin y al cabo, fue él quien descubrió todo. Está bien, pero voy contigo. Claro, mamá. Vamos todos juntos. A la mañana siguiente, Ricardo vino a buscar a Mateo y a Esperanza. Durante el viaje de regreso a Valle Nuevo, Mateo estaba nervioso y ansioso. Ricardo, ¿y si el experto no me cree? Mateo, tienes datos concretos y observaciones precisas. Además, mi profesor estará ahí para apoyar técnicamente tus afirmaciones. ¿Y si la gente de la constructora intenta desacreditarme? Mateo, el experto, es independiente. Él evaluará los hechos, no las opiniones. Cuando llegaron al terreno del aeropuerto, Mateo quedó impresionado por la cantidad de personas presentes. Había al menos 20 personas, incluyendo al experto, oficial, representantes de la constructora, autoridades municipales, el profesor de Ricardo y un periodista con una cámara. El experto oficial, Dr. Marcos Mendoza, era un hombre de 50 años con apariencia seria y profesional. ¿Tú eres el Mateo que hizo las observaciones sobre el terreno?, le preguntó. Sí, señor Dr. Marcos. Mateo, quiero que me muestres exactamente dónde observaste los problemas de humedad. Mateo guió al experto por el área del terreno explicando detalladamente cada observación que había hecho. El Dr. Marcos tomaba notas y hacía mediciones con equipos especializados. Mateo, tus observaciones son muy precisas, comentó el experto. ¿Cómo una persona de tu edad logró notar esos detalles? Me gusta estudiar sobre aviación, Dr. Marcos, y cuando vi la maqueta del proyecto, noté que algo estaba raro. Alejandro Vega, el director de obras de la constructora, se acercó con una expresión irritada. Dr. Marcos, no podemos tomar en serio las observaciones de un niño. Este proyecto fue elaborado por ingenieros con experiencia. El experto miró a Alejandro con una expresión severa. Señor Alejandro, las evidencias técnicas son evidencias técnicas, sin importar quién las descubrió.
Pero este niño no tiene formación técnica para hacer este tipo de evaluación. El profesor de Ricardo, doctor Enrique, intervino. Señor Alejandro, yo tengo formación técnica y puedo confirmar que las observaciones de Mateo son correctas. Alejandro se mostró visiblemente incómodo. ¿Y quién garantiza que no están siendo pagados por empresas competidoras para sabotear nuestro proyecto? El periodista, que había estado filmando toda la discusión, se acercó. Señor Alejandro, esa es una acusación grave. ¿Tiene alguna prueba de eso? Bueno, es obvio que hay intereses detrás de esta campaña contra nuestro proyecto. Mateo sintió una ola de valentía y se dirigió a Alejandro. Señor Alejandro, nadie me está pagando. Solo quiero que construyan el aeropuerto en el lugar correcto, para que no haya accidentes. Alejandro miró a Mateo con desprecio. Niño, no entiendes las implicaciones de lo que estás haciendo. Este proyecto generará miles de empleos y millones en inversiones para la ciudad. Pero, señor Alejandro, ¿de qué sirve generar empleos si el aeropuerto no es seguro? El doctor Marcos, que había seguido con sus mediciones durante la discusión, se acercó al grupo. Señores, debo informar que las mediciones preliminares confirman la presencia de un manto freático cerca de la superficie en el área central del terreno. Alejandro palideció. Pero eso no significa que haya problemas en el proyecto. Señor Alejandro, significa que se necesita una investigación más profunda. Voy a recomendar la suspensión temporal de las obras hasta que se realice un estudio completo del suelo. Mateo sintió una mezcla de alivio y euforia. Finalmente, un adulto con autoridad estaba tomando en serio sus observaciones. Doctor Marcos, ¿cuánto tiempo puede tardar ese estudio?, preguntó Esperanza. Señora Esperanza, un estudio completo puede tardar algunas semanas, pero es necesario para garantizar la seguridad de la obra. El periodista se acercó a Mateo. Mateo, ¿cómo te sientes sabiendo que tus observaciones pueden haber impedido la construcción de un aeropuerto peligroso? Mateo miró a su madre, quien asintió con ánimo. Me siento feliz por haber ayudado a proteger mi ciudad, pero también me siento triste porque algunas personas intentaron impedir que se descubriera la verdad. ¿Qué personas? Mateo dudó, recordando todas las intimidaciones que había sufrido. Personas que se preocupaban más por el dinero que por la seguridad. El periodista sonrió y siguió grabando. Tras la pericia, Ricardo llevó a Mateo y Esperanza de vuelta a Aguas Claras. Durante el viaje, Mateo estaba eufórico. «Mamá, lo logramos. El perito va a detener la construcción. Mateo aún no ha terminado. Pueden apelar la decisión. Pero mamá, ahora tenemos a la prensa de nuestro lado. Será más difícil para ellos hacer algo malo». Ricardo confirmó las preocupaciones de Esperanza. «Mateo, tu mamá tiene razón. La constructora tiene mucho dinero y mucha influencia. No se rendirán fácilmente. ¿Qué pueden hacer? Pueden contratar otros peritos, pueden presionar a las autoridades, pueden intentar desacreditar el informe». Mateo sintió un poco de preocupación. ¿Y si logran revertir la decisión? Mateo, por eso es importante que se queden en Aguas Claras algunas semanas más, hasta que la situación se estabilice. De vuelta en la casa de doña Josefina, Mateo contó todo sobre la pericia. Doña Josefina escuchó con atención y orgullo. Mateo, hiciste algo extraordinario hoy. Defendiste tu ciudad a pesar de ser solo un niño. Doña Josefina, aún estoy preocupado. ¿Y si logran construir el aeropuerto de todos modos? Mateo, sembraste una semilla de duda. Aunque intenten ignorar el problema, siempre habrá personas cuestionando la seguridad del proyecto. Esa noche, Mateo vio el noticiero local y su entrevista transmitiéndose. Sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo al verse en la televisión. «Mamá, mira, estoy en la tele». Esperanza vio la nota con una sonrisa orgullosa. «Mateo, hablaste muy bien. Parecías un adulto. ¿Crees que la gente me creerá?» «Mateo, estabas diciendo la verdad. La gente siempre reconoce la verdad». Al día siguiente, doña Regina de la biblioteca buscó a Mateo con una expresión animada. «Mateo, te volviste famoso. La nota sobre ti salió en la televisión y todos en la ciudad están hablando de ello. ¿Están hablando bien o mal?» «Bien, Mateo. Todos están impresionados por tu inteligencia y valentía».
Mateo se sintió más confiado. Doña Regina, ¿cree que hice lo correcto? Mateo, hiciste más que lo correcto. Mostraste que cualquier persona, sin importar la edad, puede marcar la diferencia si tiene valentía y determinación. Durante los días siguientes, Ricardo llamaba diariamente con actualizaciones sobre la situación en Valle Nuevo. Mateo, la constructora está intentando impugnar el informe del perito. ¿Cómo pueden hacer eso? Contrataron a otros peritos y dicen que el problema del manto freático puede resolverse con técnicas especiales de ingeniería. Mateo sintió un poco de desánimo. Entonces van a poder continuar la construcción. No necesariamente, Mateo. La autoridad responsable dijo que analizará todos los informes antes de tomar una decisión final. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Algunas semanas, tal vez meses. Mateo suspiró, entendiendo que la lucha sería larga. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle me gusta y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora, continuando. Una semana después, Ricardo trajo una noticia inesperada. Mateo, una empresa de ingeniería de la Ciudad de México, se ofreció a hacer un análisis independiente y gratuito del terreno. ¿Por qué lo harían? El presidente de la empresa vio el reportaje sobre ti en la televisión y quedó impresionado. Dijo que quiere ayudar a garantizar que se descubra la verdad. Mateo se animó de nuevo. ¿Y esta empresa es confiable? Muy confiable, Mateo. Es una de las más respetadas del país en ingeniería de cimentaciones. ¿Cuándo harán el análisis? La próxima semana, y Mateo también quieren hablar contigo. Mateo habló con su madre sobre otro viaje a Valle Nuevo. Mamá, necesito ir. Si esta empresa puede ayudar a probar que tengo razón, debo estar ahí. Mateo, ya, no tengo miedo. Ahora que tu historia es pública, es más difícil que alguien intente intimidarnos. Entonces podemos ir. Vamos, hijo. Vamos hasta el final de esta lucha. La semana siguiente, Mateo y Esperanza regresaron a Valle Nuevo para presenciar el nuevo análisis. La empresa de la Ciudad de México envió un equipo de 5 ingenieros especializados, liderados por la doctora Marina Rojas, una mujer de 40 años con amplia experiencia en cimentaciones. Mateo, dijo la doctora Marina, quiero que me cuentes exactamente cómo descubriste los problemas en el terreno. Mateo relató toda su historia, desde la primera visita a la constructora hasta las observaciones en el terreno. La doctora Marina escuchó con atención, haciendo preguntas técnicas específicas. Mateo, tus observaciones son impresionantemente precisas. Tienes un talento natural para la ingeniería. Gracias, doctora Marina. ¿Usted cree que el terreno realmente tiene problemas? Vamos a descubrirlo ahora, Mateo. Pero puedo adelantarte que tus observaciones iniciales coinciden con lo que muestran nuestros equipos. El equipo de la doctora Marina pasó 3 días haciendo análisis detallados del terreno. Mateo acompañó todo el proceso, aprendiendo sobre equipos y técnicas que no conocía. Al tercer día, la doctora Marina reunió a todos los interesados para presentar los resultados. Señores, dijo abriendo una carpeta con gráficos y tablas. Tras un análisis detallado, puedo confirmar que este terreno no es adecuado para la construcción de un aeropuerto. Alejandro Vega, que estaba presente representando a la constructora, objetó de inmediato. Doctora Marina, nuestra empresa también hizo análisis y llegó a conclusiones diferentes. Señor Alejandro, me gustaría ver esos análisis. Alejandro dudó. Son información confidencial de la empresa. Señor Alejandro, si hay diferencias entre los informes técnicos, es necesario comparar las metodologías utilizadas. El periodista que seguía cubriendo el caso se acercó a Alejandro. Señor Alejandro, ¿por qué su empresa no comparte los informes para compararlos? Porque son datos técnicos complejos que podrían malinterpretarse. La doctora Marina sonrió irónicamente. Señor Alejandro, soy doctora en ingeniería de cimentaciones. Creo que puedo interpretar informes técnicos. Mateo observaba la discusión con fascinación, viendo cómo los adultos intentaban evadir cuando no tenían argumentos sólidos. Doctora Marina, dijo Mateo,
¿Puede explicar exactamente por qué el terreno no es adecuado? Claro, Mateo. Primero, el nivel freático está a solo 2 metros de la superficie. Segundo, el suelo tiene baja capacidad de soporte. Tercero, hay riesgo de inundaciones en épocas de lluvias intensas. ¿Y qué pasaría si construyen el aeropuerto de todos modos? Mateo, en el mejor de los casos, habría problemas constantes de mantenimiento y costos muy altos. En el peor, podría haber un colapso estructural de las pistas. Alejandro se mostró visiblemente incómodo con la explicación técnica. Doctora Marina, usted está siendo alarmista. Existen técnicas modernas para solucionar ese tipo de problema. Señor Alejandro, sí existen, pero cuestan 3 veces más que la construcción en un terreno adecuado, y aún así, no garantizan total seguridad. Mateo sintió una confirmación definitiva de sus sospechas originales. Doctora Marina, ¿eso significa que sería mejor construir el aeropuerto en otro lugar? Exactamente, Mateo. Hay otros terrenos en la región que serían mucho más adecuados. Pero eso no va a retrasar el proyecto. Mateo, es mejor retrasar y hacerlo bien que acelerar y hacerlo mal. Después de la presentación de los resultados, Mateo se sentía reivindicado. Todas sus observaciones habían sido confirmadas por expertos renombrados. «Mamá», le dijo a Esperanza, «logramos probar que yo tenía razón. Mateo, estoy muy orgullosa de ti. No te rendiste incluso cuando todos dudaban. Y ahora, mamá, ¿van a detener la construcción?» «Mateo», dijo Ricardo, que había seguido toda la presentación, «ahora es cuestión de tiempo. Con 2 informes independientes confirmando los problemas, les resulta muy difícil continuar. ¿Pero aún pueden intentarlo?» «Pueden, Mateo. Pero ahora tendrían que asumir toda la responsabilidad por cualquier problema futuro». Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Mateo vio las noticias y descubrió que el caso había ganado repercusión regional. El reportaje destacaba cómo un niño de 11 años había descubierto fallas en un proyecto de 15.000 millones de pesos. «Mamá, nunca imaginé que esta historia se haría tan grande». «Mateo, hiciste algo extraordinario. Es natural que la gente se interese. ¿Crees que ahora podemos volver a casa sin peligro?» «Creo que sí, hijo. Después de toda esta publicidad, sería muy difícil que alguien intente intimidarnos». Al día siguiente, Alejandro Vega buscó a Mateo en el hotel. Esperanza insistió en estar presente en la conversación. «Mateo», dijo Alejandro con expresión seria, «necesito hablar contigo». «Puede hablar, señor Alejandro». «Mateo, ganaste». La constructora decidió reubicar el aeropuerto en otro terreno. Mateo sintió una ola de euforia. «¿En serio? ¿Van a construir en otro lugar?» «Sí. Los costos de construir en el terreno original serían demasiado altos después de todas estas investigaciones. ¿Y no están enojados conmigo?» Alejandro rió por primera vez desde que Mateo lo conocía. «Mateo, al principio sí lo estaba, pero después me di cuenta de que nos salvaste de un error que podría habernos costado mucho más caro en el futuro». «¿Cómo así? Si hubiéramos construido el aeropuerto en el lugar original y luego surgieran problemas, nuestra empresa podría ser responsable de accidentes graves». Mateo quedó pensativo. «Señor Alejandro, ¿por qué no descubrieron los problemas antes?» Alejandro suspiró. «Mateo, a veces cuando uno está demasiado enfocado en plazos y presupuestos, termina no prestando suficiente atención a los detalles técnicos. ¿Y el nuevo lugar es mejor?» «Mucho mejor, Mateo. ¿Y sabes qué? Queremos que visites el nuevo proyecto cuando esté listo». Mateo sonrió, sintiendo que finalmente había ganado el respeto que buscaba. «Gracias, señor Alejandro. Sería un honor». Cuando Alejandro se fue, Esperanza abrazó a su hijo. Mateo terminó. «Lo lograste». «Lo logramos, mamá. Sin tu valentía para apoyarme, nunca lo habría conseguido». «¿Y ahora? ¿Podemos volver a casa?» «Podemos, mamá. Nuestra misión está cumplida». Ricardo llegó al hotel al final de la tarde con una gran sonrisa. «Mateo, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» «El ayuntamiento quiere hacerte un homenaje. Te darán una medalla de honor al mérito». Mateo quedó impresionado. «¿Una medalla? ¿Para mí?» «Para ti, Mateo. El alcalde dijo que demostraste que la ciudadanía no tiene edad.
¿Cuándo será? La próxima semana. Y Mateo, la doctora Marina, también estará allí. Ella quiere invitarte a conocer su empresa en la Ciudad de México. Mateo apenas podía creer todo lo que estaba sucediendo. Ricardo, hace unas semanas yo era solo un niño curioso. Ahora parece que me he convertido en una persona importante. Mateo, siempre fuiste importante. Solo necesitabas la oportunidad correcta para demostrarlo. La ceremonia de homenaje se realizó en el salón principal de la alcaldía. Mateo llevaba su mejor ropa y estaba acompañado de su mamá, de Sofía, de doña Marta, Ricardo y doña Josefina, que había venido de Aguas Claras especialmente para la ocasión. El alcalde, doctor Carlos Gutiérrez, dio un discurso emotivo sobre Mateo. Mateo Ramírez nos ha enseñado que la observación, el valor y la persistencia son más importantes que la edad o la posición social. Él protegió nuestra ciudad de un proyecto que podría haber causado graves problemas en el futuro. Cuando Mateo subió al escenario para recibir la medalla, se sintió pequeño ante tantas personas importantes. Pero cuando miró al público y vio a su familia y amigos aplaudiendo, se sintió más grande que nunca. «Gracias», dijo Mateo en el micrófono, con la voz temblorosa de emoción. «Solo quería proteger mi ciudad. Y descubrí que cuando uno hace lo correcto, siempre hay gente que ayuda». El público aplaudió con entusiasmo. También quiero agradecer a mi mamá, que me apoyó incluso cuando tenía miedo, y a todos los adultos que creyeron en mí cuando otros dudaban. Después de la ceremonia, la doctora Marina se acercó a Mateo. «Mateo, mantengo mi invitación para que conozcas nuestra empresa, y quién sabe, en el futuro podrías trabajar con nosotros». «Doctora Marina, todavía soy muy joven para trabajar». Mateo, nunca es demasiado pronto para empezar a soñar con el futuro. En el camino de regreso a casa, Mateo observaba las calles familiares de Valle Nuevo con otros ojos. Ahora sabía que era parte de la historia de la ciudad. «Mamá», dijo, «¿crees que la gente recordará esta historia en el futuro?» «Mateo, estoy segura de que sí. Mostraste que cualquiera puede hacer la diferencia si tiene valor». «¿Y Sofía? ¿Entendiste toda esta historia?» Sofía, que había quedado impresionada con la ceremonia, miró a su hermano. «Mateo, ahora sé que cuando crezca quiero ser como tú». «¿Cómo así?» «Quiero descubrir cosas importantes y ayudar a la gente». Mateo sonrió, dándose cuenta de que su travesía había inspirado no solo a su ciudad, sino también a su propia familia. Algunas semanas después, Mateo volvió a su rutina escolar normal, pero ahora era conocido como el niño del aeropuerto, y a menudo recibía visitas de periodistas y estudiantes de otras escuelas que querían conocer su historia. La maestra Carmen organizó una presentación especial donde Mateo contó su experiencia a todos los grupos de la escuela. «Mateo», le dijo antes de la presentación, «te has convertido en un ejemplo para todos los niños de la escuela». «Maestra Carmen, solo hice lo que creía correcto». «Exactamente, Mateo. Y eso es lo que te hace especial». Durante la presentación, Mateo les explicó a sus compañeros cómo había descubierto los problemas en el aeropuerto y cómo había enfrentado las dificultades que surgieron. «Mateo», preguntó un compañero, «¿tuviste miedo durante todo este proceso?» «Sí, mucho miedo. Pero aprendí que el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo». «¿Y si pudieras volver en el tiempo, lo harías todo de nuevo?» Mateo pensó en la pregunta un momento. «Sí, lo haría. Porque descubrí que cuando uno lucha por algo importante, siempre vale la pena». Al final de la presentación, el director de la escuela se acercó a Mateo. «Mateo, tu historia nos ha enseñado que nuestros alumnos pueden ser capaces de cosas extraordinarias. Vamos a crear un programa especial para animar a otros estudiantes a ser observadores y cuestionadores como tú». Mateo sintió una satisfacción especial al saber que su experiencia podría inspirar a otros niños. Meses después, Mateo recibió una carta oficial informando que el nuevo aeropuerto se construiría en un terreno adecuado, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad. El proyecto llevaría el nombre Aeropuerto Internacional Mateo Ramírez, en honor al niño que había protegido la ciudad. «Mamá», dijo Mateo, leyendo la carta con los ojos brillantes,
Van a poner mi nombre en el aeropuerto. Mateo, te mereces este homenaje. Luchaste mucho para que este momento llegara. Nunca imaginé que una simple observación sobre una maqueta podría llevar a todo esto. Mateo, no fue simple. Tuviste el valor de persistir cuando todos dudaban de ti. Mateo miró por la ventana de su casa, pensando en todo el camino que había recorrido desde aquella primera visita a la oficina de la constructora. Mamá, aprendí algo importante con todo esto. ¿Qué aprendiste? Que no importa la edad que tengamos, si observamos bien y tenemos el valor de decir la verdad, podemos cambiar cosas importantes. ¿Y tú piensas seguir cambiando cosas importantes? Mateo sonrió mirando la medalla de honor al mérito que colgaba en la pared de su cuarto. Sí, mamá, el mundo tiene muchos problemas que necesitan resolverse, y ahora sé que hasta un niño puede ayudar a resolverlos. Entonces, sigamos estudiando y observando el mundo a nuestro alrededor. Sí, mamá. Juntos. 2 años después, Mateo, ahora con 13 años, fue invitado a participar en la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Mateo Ramírez. Al ver su nombre en la placa de bronce a la entrada del aeropuerto, sintió una emoción indescriptible. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «lo logramos de verdad. Lo logramos, hijo. Y lo más importante, aprendiste que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque sea difícil». Mateo miró el movimiento de aviones despegando y aterrizando con seguridad en la nueva pista, sabiendo que había contribuido para que esa escena fuera posible. «Mamá, ahora sé cuál es mi sueño para el futuro». «¿Cuál es?» «Quiero estudiar ingeniería aeronáutica. Quiero ayudar a construir aeropuertos seguros en todo México». «Mateo, estoy segura de que lo lograrás. Ya has demostrado que puedes hacer cosas extraordinarias». Mateo sonrió, mirando al cielo azul donde los aviones volaban seguros gracias a su observación atenta y su valor para luchar por la verdad. Años más tarde, cuando Mateo se graduó en ingeniería aeronáutica y comenzó a trabajar en proyectos de aeropuertos por el país, siempre recordaba la lección más importante que había aprendido a los 11 años. Que la combinación de observación cuidadosa, valor para decir la verdad y persistencia para superar obstáculos puede cambiar el mundo, sin importar la edad de quien tenga esas cualidades. Y cada vez que visitaba el Aeropuerto Internacional Mateo Ramírez, recordaba que su viaje había comenzado con una simple pregunta: ¿por qué los aviones van a aterrizar justo encima del manto freático de la región? Una pregunta que cambió no solo su vida, sino la vida de toda una ciudad. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde nos ves. Si tienes algo que compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Mateo tomó la decisión correcta al persistir a pesar de tantos obstáculos? Nos encantará leer tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.